Ese día empezó como cualquier otro en la vecindad. Bueno, más o menos. La Chilindrina me había invitado a jugar a la comidita. Yo me puse contento y le dije mi clásico. Sas, sas, sas. Moviéndome de lado a lado como siempre. Pusimos unos platitos de plástico en el suelo y comenzamos a cocinar con lodo y hojas secas. Yo, como siempre, intentaba hacerme un taco de lodo con una hoja grande, pero la Chilindrina me regañaba porque decía que la comida era para el cliente, o sea, para ella. Todo iba bien hasta que vimos pasar a doña Clotilde por el pasillo. Yo me quedé paralizado. No sé qué me pasa cuando la veo. Mi cuerpo se pone duro, como si fuera una estatua. La garrotera me agarró en seco, y me caí hacia atrás con los ojos bien abiertos, sin poder moverme. La Chilindrina, sin pensarlo, agarró un balde de agua y me lo vació encima. Ya, chavo. Me gritó. Siempre con lo mismo cuando ves a la bruja del 71. Me sacudí todo mojado y temblando, pero antes de que pudiera decir algo, apareció Kiko, con una caja enorme en las manos. Venía sonriendo y alardeando como siempre. Mira, chavito. Me compraron juguetes nuevos. Dijo abriendo la caja y mostrando caritos, pelotas y un muñeco que movía los ojos. Me acerqué con curiosidad y le pregunté. ¿Puedo jugar contigo? Y él, inflando las mejillas, me respondió. Sí. Pero cómprate los tuyos. Eso me dio coraje. Sin pensarlo, le di 3 manotazos en el brazo y en el hombro. Kiko cayó al suelo exagerando como si lo hubiera empujado desde un edificio. ¡Mamá! Gritó con todas sus fuerzas. Don Ramón, que estaba en su casa, salió a ver qué pasaba. ¿Qué escándalo es este?, preguntó. Kiko se levantó y dijo con voz lastimera. Me pegaron. Pero no dijo quién, y justo en ese momento salió doña Florinda. Al ver a Kiko con su cara de víctima, ni preguntó nada. Fue directo hacia don Ramón y pázata. Le soltó una cachetada. Y la próxima vez, vaya a pegar a su abuela. Le dijo con desprecio. Luego tomó a Kiko de la mano y le dijo. Vámonos, tesoro. Y no te juntes con esta chusma. Sí, mami. Respondió Kiko, y se dio la vuelta para hacer su clásico gesto. Chusma, chusma. Moviendo el brazo como siempre. Cuando se fueron, don Ramón, furioso, tiró su sombrero al suelo y lo pisoteó con coraje. Yo me acerqué y le pregunté con mi cara más inocente. ¿Su abuelita era saco de boxeo? No me contestó. Solo me dio un coscorrón tan fuerte que vi estrellitas, y yo salí corriendo con mi clásico. Pi 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 pi. Hasta el segundo patio, limpiándome las lágrimas con la manga. Fue ahí cuando lo vi. En una esquina del segundo patio, donde las paredes estaban húmedas y verdosas, había una puerta pequeña, oxidada y cubierta de telarañas. Nunca la había visto antes. Me acerqué con curiosidad y, empujándola con fuerza, crujió como si se quejara. Detrás estaba el tercer patio. El aire era más frío ahí. El suelo estaba lleno de charcos negros y la luz apenas entraba. Las paredes tenían manchas oscuras, como si estuvieran quemadas. El olor era extraño, una mezcla de humedad y algo más. Algo que me recordó a carne vieja y podrida. Y entonces los vi. Al fondo, entre las sombras, estaba yo. Pero no era yo. Ese otro tenía mi ropa, mi gorra. Pero la piel más pálida, casi gris, y los ojos muy oscuros, sin brillo. Y no estaba solo. También vi a una Chilindrina igual a mi amiga, pero con la sonrisa torcida y los dientes afilados. Un Kiko con la cara inflada de manera grotesca y los labios partidos. Y hasta un don Ramón con los ojos hundidos y la barba cubierta de algo que parecía sangre seca. No pude moverme. Sentí que el estómago se me apretaba y que la cabeza me daba vueltas. El otro yo levantó la mano. Y me saludó. Pero no era un saludo amistoso. Lo hizo lentamente, como burlándose, y sonrió dejando ver dientes demasiado largos para ser humanos. Salí corriendo de ahí sin mirar atrás. Mis pies golpeaban fuerte el piso mientras gritaba. Todos. Vengan. Hay algo en el tercer patio. En el patio principal, todos me miraron raro. Doña Florinda y Kiko, don Ramón y la Chilindrina, doña Clotilde, el señor Barriga que acababa de llegar, y hasta el profesor Girafales con su ramo de flores. Les conté lo que vi, pero se rieron o me dijeron que estaba inventando cosas. Ay, niño. Esas son imaginaciones tuyas.
dijo doña Clotilde. Seguro fuiste a meterte donde no debías, agregó don Ramón. Pero yo insistí. Les juré que lo que vi era real. Les dije que había un doble de cada uno de nosotros. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que me iba a romper el pecho. No sé si fue por mi insistencia o por curiosidad, pero todos, murmurando entre ellos, decidieron acompañarme. Caminamos hacia el segundo patio y les mostré la puerta. Cuando la empujamos, el olor podrido salió con más fuerza. Entramos al tercer patio y, ahí estaban. Todos. Los dobles, uno por cada persona de la vecindad. Pero ahora se podían ver mejor. Sus pieles estaban llenas de grietas, algunos tenían manchas negras como quemaduras, y los ojos. Los ojos eran huecos, como si dentro solo hubiera vacío. Nadie dijo nada al principio, hasta que esos otros comenzaron a avanzar hacia nosotros, lentamente. Y sonriendo. Al principio, nadie hablaba. Solo se escuchaba el goteo constante de agua desde algún lugar del techo, como si el patio estuviera llorando. El olor era tan fuerte que me daban ganas de vomitar. Los dobles nos miraban, todos juntos, como si hubieran estado esperando ese momento. La Chilindrina, nerviosa, se agarró del brazo de don Ramón. Kiko se escondió detrás de doña Florinda, que aunque trataba de mantener la compostura, tenía los ojos muy abiertos. El profesor Girafales, incluso con su ramo de flores, se quedó quieto, mirándolos con incredulidad. Y entonces, el otro yo dio el primer paso hacia adelante. Era como verme en un espejo roto. Mi gorra estaba más sucia, mis ropas parecían húmedas y pegadas a la piel, y tenía manchas oscuras en los brazos. Pero lo peor eran sus ojos. No eran marrones como los míos, sino completamente negros, como pozos sin fondo. Y en su boca. En su boca había más dientes de lo normal, afilados como cuchillas. No. No puede ser, murmuró el profesor Girafales. El doble de doña Clotilde soltó una carcajada ronca, y cuando abrió la boca, vi que su lengua era larga y oscura, como un pedazo de cuero viejo. Somos ustedes, dijo con una voz que sonaba como varias voces al mismo tiempo. Y muy pronto. Seremos ustedes. El aire se volvió más pesado. Sentí como si algo invisible me presionara el pecho. El doble de don Ramón se adelantó también. Tenía la barba húmeda y colgando de ella algo que parecía un pedazo de carne humana. Caminaba con un leve arrastre en la pierna, pero sus manos estaban tensas, listas para agarrar. De pronto, sin avisar, los dobles empezaron a correr hacia nosotros. El primero que me atacó fue... yo. Se lanzó con las manos extendidas, y pude sentir sus uñas largas rasgando mi camiseta. Retrocedí gritando, y sentí que algo caliente me corría por el brazo. Me había cortado. El profesor Girafales intentó interponerse, pero su doble lo empujó contra la pared con tanta fuerza que el sonido del golpe retumbó en todo el patio. Vi sangre saliendo de su frente. La Chilindrina gritaba mientras su doble la imitaba, pero con un grito más agudo, casi inhumano. Las dos corrían en círculos, como si una estuviera jugando a cazar a la otra. Kiko intentó escapar, pero su doble lo agarró de la camiseta y lo arrastró hacia un rincón. Vi cómo sus mejillas falsas se inflaban y se desinflaban de una forma antinatural, como si respirara por la piel. Don Ramón, con todo y su delgadez, se lanzó contra su doble, y empezaron a forcejear. El sonido de los golpes y los gruñidos llenaba el aire. El don Ramón falso se reía incluso cuando recibía puñetazos. Yo retrocedí hasta toparme con doña Florinda, que estaba luchando contra su doble. La verdadera sangraba del labio, mientras la otra intentaba morderle el cuello. Fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre. El doble del señor Barriga. Era enorme, pero no por gordura. Su cuerpo parecía hinchado, como lleno de líquido. La piel estaba estirada al punto de verse casi transparente, y por debajo se movían cosas. Como si algo vivo estuviera dentro. Se acercaba lentamente, dejando un rastro viscoso a cada paso. «Salgan de aquí», gritó el señor Barriga Real, intentando bloquear a su doble. Pero el otro levantó el brazo y lo golpeó tan fuerte que lo tiró contra el suelo, dejándolo sin aire. No sé cómo, pero encontré el valor para agarrar un palo que estaba tirado y golpear a mi doble en la cabeza. El sonido fue horrible, como golpear carne mojada.
El otro yo se tambaleó, pero sonrió, y de su boca cayó un líquido negro espeso que olía peor que la basura podrida. En medio de la confusión, escuché a doña Clotilde gritar: «No son humanos. No les dejen tocarles». La voz sonó tan segura que todos por un momento se detuvieron. Pero los dobles no. Ellos seguían avanzando, con esos ojos vacíos y esas sonrisas imposibles. Yo no sabía qué hacer. Solo sabía que si uno de ellos nos atrapaba, ya no seríamos nosotros. Y ahí, en ese instante, me di cuenta de algo aún más aterrador. Había más sombras moviéndose al fondo del tercer patio. No eran solo nuestros dobles. Había otros, esperando su turno. La pelea se volvió un caos. No había espacio para pensar. Solo golpes, gritos y ese olor nauseabundo que parecía envolvernos como una nube venenosa. El doble de don Ramón lanzó a la verdadera Chilindrina contra la pared. Escuché cómo su cabeza golpeó el ladrillo y ella soltó un quejido ahogado. Me lancé a ayudarla, pero mi doble me interceptó. Sentí sus uñas largas hundirse en mi hombro. El dolor fue tan agudo que me hizo gritar, y cuando lo empujé para apartarlo, vi que en sus manos había quedado un trozo de mi camisa. Y de mi piel. Son más fuertes de lo que parecen. Gritó el profesor Girafales mientras intentaba quitarse de encima a su doble, que lo mordía en el brazo como un perro rabioso. Vi como el don Ramón real se revolvía en el suelo con su doble, los dos llenos de polvo y manchas oscuras. En un momento, el falso le hundió los dedos en el costado. Un chorro de sangre caliente brotó y manchó el suelo. Don Ramón gritó con una mezcla de rabia y dolor, y, en un último esfuerzo, lo golpeó con una piedra en la sien. El crujido fue espantoso, y el doble quedó tambaleando, pero sonriendo. Como si le gustara sentir dolor. El Kiko falso estaba encima del real, sujetándole la cara con ambas manos, como si quisiera arrancársela. Sus uñas se clavaban en las mejillas, y vi sangre corriendo por el cuello de Kiko. Doña Florinda se lanzó sobre su hijo para apartarlo, pero su doble la atrapó de los cabellos y la tiró al suelo, pateándola con una fuerza que no parecía humana. Y en medio de todo, el doble del señor Barriga avanzaba. Cada paso hacía que su piel translúcida vibrara y las cosas que tenía dentro se movieran. Cuando llegó hasta el señor Barriga Real, lo tomó de los hombros y intentó abrirlo en dos. Los músculos de sus brazos se tensaban, y el grito del verdadero era tan fuerte que me dolieron los oídos. En ese momento, doña Clotilde, con la voz firme a pesar del caos, gritó: «No son personas. Son cambiaformas. Criaturas que se hacen pasar por nosotros para reemplazarnos». Todos se detuvieron un segundo. Incluso yo. «¿Qué quiere decir?», preguntó el profesor Girafales, jadeando. Doña Clotilde esquivó un manotazo de su doble y dijo: «Los he visto antes. Hace muchos años. Son imitadores, sombras vivas. Copian todo de ti. Tu voz, tu cara. Incluso tus recuerdos. Y cuando terminan, tú desapareces». El silencio duró menos de un parpadeo. El otro yo habló por primera vez, con una voz que era igual a la mía, pero más grave. «No desaparecen. Nos convertimos en ellos». Y al decir eso, se lanzó sobre mí otra vez. Esta vez no lo pensé. Le di un golpe con el palo directamente en la boca. Escuché cómo se le partieron varios dientes, pero de la herida no salió sangre. Salió ese líquido negro, espeso, con olor a metal y podrido. A mi alrededor, la pelea se volvió más brutal. Vi cómo el falso Kiko mordía la oreja de don Ramón y arrancaba un pedazo. Como el profesor Girafales le hundía el ramo de flores en un ojo a su doble solo para ganar tiempo. Como la Chilindrina, con lágrimas y furia, arañaba la cara de su réplica, dejando marcas profundas que se cerraban lentamente, como si la piel falsa se regenerara. El piso estaba cubierto de charcos. Algunos rojos de nuestra sangre, otros negros de la suya. El olor era insoportable. Un aroma espeso que parecía pegarse a la garganta, haciendo que respirar fuera un castigo. Y entonces lo vi. Al fondo, más allá de las sombras del tercer patio, algo enorme se movía. No era un doble. Era otra cosa. Algo que parecía estar dando forma a más de ellos. Vi cuerpos medio formados, sin cara, que se retorcían como si quisieran salir de un capullo. El miedo me paralizó, pero las criaturas seguían viniendo. El tiempo se acababa.
Fue ahí cuando pensé que, si no salíamos de ese patio pronto, no quedaría nadie de nosotros para volver a la vecindad. No sé de dónde saqué fuerzas. El dolor en mi hombro me quemaba, la sangre me corría por el brazo, y aún así agarré el palo con las dos manos y lo clavé contra el pecho de mi doble. El golpe fue tan fuerte que se escuchó un chasquido, como cuando rompes un melón podrido. El líquido negro le salió a chorros, y su sonrisa desapareció. Pero sus ojos seguían fijos en mí hasta que, finalmente, se derrumbó. «No paren», gritó don Ramón, cubriéndose un costado ensangrentado. «Si se levantan otra vez, estamos fritos». El piso ya no se distinguía. Charcos rojos y negros se mezclaban, las paredes estaban salpicadas, y el aire olía a óxido, podredumbre y sudor. El doble del señor Barriga estaba sobre el verdadero, intentando aplastarlo con su peso hinchado. Fue el profesor Girafales quien, tambaleándose y con la frente abierta, agarró un pedazo de hierro oxidado y lo hundió en la cabeza del impostor. Un sonido viscoso retumbó, y el cuerpo hinchado cayó al suelo, rompiéndose como un saco de vísceras. La Chilindrina logró morderle la mano a su doble, arrancándole dos dedos que cayeron como ramas secas. El falso gritó con un sonido que no era humano, y ella aprovechó para empujarlo contra un charco de agua negra que burbujeó. Y lo tragó. Kiko, llorando y con la camiseta destrozada, pateaba una y otra vez a su doble hasta dejarlo inmóvil. Cuando lo vio dejar de moverse, retrocedió y vomitó contra la pared. Uno por uno, los dobles fueron cayendo. Algunos se deshicieron en esa masa oscura que se evaporaba lentamente. Otros quedaron inertes, con esos ojos vacíos mirando la nada. El último en caer fue el doble de doña Clotilde, que al recibir un golpe mortal, susurró: «Aún no terminamos». El silencio que siguió fue peor que el ruido de la pelea. Solo se escuchaban nuestras respiraciones pesadas y algún que otro gemido de dolor. El tercer patio estaba hecho un desastre. Cuerpos falsos desparramados, manchas por todos lados y ese olor asqueroso que no se iba. Nos miramos. Nadie sonreía, nadie dijo ganamos. No lo sentíamos así. Todos teníamos heridas. Don Ramón sangraba mucho del costado, el profesor apenas podía mantenerse en pie, Kiko no paraba de temblar, y yo no podía dejar de pensar en lo que había dicho doña Clotilde. Ya de regreso al patio principal, nos sentamos como pudimos. El señor Barriga respiraba con dificultad, y doña Florinda le estaba limpiando la frente al profesor Girafales. «Ahora sí explíquenos», dijo don Ramón, con una mano presionando su herida. «¿Qué demonios eran esas cosas?» Doña Clotilde, con la voz seria, dijo: «Cambiaformas. Criaturas antiguas, que imitan a las personas para reemplazarlas. Nadie sabe de dónde vienen realmente. Yo me crucé con uno en mi juventud, cuando vivía en otro pueblo. Y ahora, alguien los está creando de nuevo». «¿Creando?», preguntó Kiko, con la voz quebrada. «Sí. Eso no era natural. No se reproducen solos. Alguien los forma, les da apariencia, y los manda a cumplir una misión. Y esa misión, en este caso, era reemplazarnos». Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Miré a todos y me di cuenta de algo horrible. Si no hubiéramos ido juntos, tal vez cada uno habría caído solo. Y los dobles estarían ahora viviendo en nuestras casas. ¿Y quién querría reemplazarnos?, pregunté. Doña Clotilde solo bajó la mirada. «No lo sé. Pero quien lo haya hecho, sabía exactamente dónde encontrarnos». Nadie habló más. Solo nos quedamos ahí, mirándonos, escuchando el viento mover las cuerdas de la ropa tendida. Pero por dentro, todos sabíamos que no había terminado. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía a mi doble sonriéndome desde el otro lado del patio, esperando. Y lo peor es que en el fondo, sentía que todavía estaba ahí. ¡Toma! No te doy otra nomás porque presta para que te salga.